Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Unos manos libres que se esterilizan por sí solos matando bacterias. Esto tengo que verlo, así es que vamos con la intro. Y qué tal si mientras vemos la intro me regalas un buen like, y para los que no estén suscritos váyanse suscribiendo porque estamos subiendo cada vez contenido único en el canal. Bien, acá estamos de vuelta y como les decía en la intro, tengo los Tron Smart Onyx Free. Son unos manos libres, unos True Wireless que traen algo muy especial, y es que se esterilizan por sí solos. Esto es algo increíble, yo por lo menos no los había visto en ningún otro tipo de True Wireless. Así es que en la descripción del video les voy a dejar toda la información, todos los links para que ustedes mismos entren y juzguen. Vamos a ver un rápido unboxing de estos True Wireless, los Tron Smart Onyx Free, porque quiero centrarme mucho en las funcionalidades que son bastante interesantes. Bien, dentro de la caja, por cierto que viene muy bien empacado, dentro de la caja encontraremos la base de carga, esta que vemos acá. Al simple tacto y a la vista se ve que está construida con materiales de calidad, entonces creo que vamos por buen camino. Creo que estamos hablando de unos True Wireless que, a pesar de su precio, son de calidad. Bien, acá están los True Wireless, bastante pequeños, creo que van a encajar bastante bien en el oído de cualquier persona. Y lo demás, los repuestos, el cable, la garantía entre comillas, y el manual, que por cierto viene incluso en español. En la parte de atrás encontraremos entrada tipo C para la carga. Esto me gusta mucho, ya que sería compatible con todos los cargadores de los teléfonos, que es el estándar que se usa ahora. Y en la parte frontal encontraremos los LEDs indicadores de carga e indicadores de esterilización, así como lo oyen, porque estos dispositivos se esterilizan por sí solos. Es una función que vamos a ver ahora más adelante. En cuanto a los True Wireless como tal, su construcción es en plástico, pero no son de mala calidad, se ven muy compactos, muy bien construidos. No son táctiles. Esto podría ser una desventaja para muchos, pero también podría ser una ventaja para muchos. Para mí personalmente creo que es una ventaja, ya que tengo varios que son táctiles, y generalmente cuando uno se los está colocando pues se generan toques fantasmas, es decir, se activan funciones que uno no quiere. Entonces personalmente el hecho de que no sean táctiles pues no lo veo como una desventaja. Y lo otro que también se debe tener en cuenta es que los botones son muy sensibles. El tacto es solamente con medio tocarlo ya se activan las funciones. Así es que pues me parece que funcionan muy bien para no ser táctiles. Otra de las cosas que valoro es que simplemente con abrir la base ya se sincronizarán automáticamente, es decir, no tenemos que extraerlos para que se conecten a nuestro teléfono. Pero creo que el hecho que más llama la atención de estos True Wireless es que su base tiene un sensor que esteriliza a los True Wireless cada vez que los insertamos. Este que ven acá, ahí lo trato de enfocar para que ustedes lo vean. Entonces vamos a insertar los True Wireless y hacer el proceso de esterilización. Apenas cerramos la tapa de la base, los LEDs empiezan a parpadear, indicándonos que comienza el proceso de esterilización. Si tuviésemos la posibilidad de ampliar esto a nivel microscópico, me imagino que sería como la película de Matrix, cuando se activa el pulso electromagnético y automáticamente mueren todos los centinelas, que en este caso serían los gérmenes. Así es que muere bacteria, muere. Sí, yo sé que es una forma muy folclórica de verlo, pero creo que es una funcionalidad bastante interesante esta de la esterilización. Creo que hasta el momento es los primeros manos libres que traen esta funcionalidad, y muy interesante para mi parecer. En cuanto a las funcionalidades, como les decía, los botones no son táctiles, pero pues tienen una muy buena impresión. Las funcionalidades simplemente es un toque para reproducir o un toque para pausar, dos toques seguidos para subir volumen con el derecho y dos toques seguidos para bajar volumen con el izquierdo. Lo mismo para atrasar o adelantar pistas, serían tres toques
derecho para adelantar y 3 toques izquierdo para atrasar. Lo mismo que para el asistente de Google, simplemente mantenemos presionados durante 3 segundos y nos aparecerá, y para contestar la llamada simplemente será oprimir una vez cuando está timbrando, y para rechazarla lo mantenemos oprimido 2 segundos y rechazaremos la llamada. Y en cuanto al apartado de sonido, la verdad tienen un sonido muy bueno, bastante aceptable comparado con otros True Wireless de mayor valor. Entonces creo que en el apartado de sonido no se rajan. Lo que también me gusta muchísimo es que se acomodan bastante bien a los oídos, entonces no se van a soltar. Podemos estar, por ejemplo, haciendo actividad física, haciendo deporte, sin temor de que se nos vayan a caer. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tienen protección IP67, lo cual digamos que nos va a resistir lluvia, salpicadura, entonces podemos estar trotando, por ejemplo, bajo la lluvia sin problema alguno. También tuve la oportunidad de hacerle la prueba sincronizándolos con mi computador, utilizándolos para videoconferencia. Normalmente en mi trabajo hago muchas videoconferencias. Me gustó muchísimo porque como tiene reducción de ruido, me escuchan bastante bien y yo también escucho bastante bien. Entonces es otra funcionalidad que encuentro interesante. Algo que había escuchado acerca de estos True Wireless es que no servían para temas de gaming, así es que decidí probarlos en el computador jugando CSGO. Obviamente estoy solamente disparando, jugando con una sola mano, para con la otra sostener el micrófono y tratar de captar el sonido. Y la verdad me sorprendió mucho. Acá no noté ningún tipo de retardo ni ningún tipo de delay. Como ustedes se podrán dar cuenta, los disparos suenan apenas hago clic, entonces digamos que para el computador funciona muy bien. Cosa que sí no ocurrió jugando directamente desde mi teléfono. Acá sí que noté un retardo bastante grande. Estoy jugando en este momento Free Fire, como se dan cuenta, y cuando disparo siempre se tarda casi un segundo, es bastante el retardo, así es que para temas de gaming en teléfono no funciona. Por lo menos a mí personalmente no me funciona desde el teléfono. Bueno, y hasta acá el análisis de estos True Wireless. Como conclusión creo que tienen varias cosas interesantes. El sonido es una de ellas. No son táctiles, esto puede ser una desventaja para muchos, pero como les decía, para mí tiene cosas interesantes. Algo también que me gusta mucho el tema de la esterilización. Esto sí no lo había visto personalmente en ningún otro True Wireless. Así es que en la descripción del video les dejo toda la información. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y acá YouTube les deja el video recomendado de la semana para ustedes. Así es que nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por todo. Chao, chao.